ellos no escucharemos. Hasta aquí la lectura de esta porción de su santa y bendita palabra. Voy a ir al autor de ella. Amantísimo Dios y Padre nuestro, gracias te damos, porque tu gracia nos permite, aún en medio de estos tiempos difíciles, congregarnos, Padre Celestial, en torno a tu presencia, por cuanto tú eres la palabra. Padre Celestial, gracias porque nos permites transmitir estas palabras que nos has dado para compartirlas con tus hijos, Señor, donde quiera que se puedan encontrar, y que tu Espíritu Santo, Señor, los toque donde quiera que ellos estén. Sana al enfermo, restablécele las fuerzas al cansado, al abatido, y sobre todas las cosas, aumentanos la fe. Padre, que sintamos tu presencia en este tiempo, como la sentían Sadrach, Mesach y Abednego, aquellos jóvenes hebreos junto a Daniel, mientras estaban prisioneros allí en Babilonia, sin tener donde congregarse, sin poder tener compañerismo ni siquiera los unos con los otros, pero tú nunca los abandonaste, y tú nos has prometido a nosotros que también estarás con nosotros en este tiempo de apretura, en este tiempo difícil y peligroso que estamos viviendo. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén. Pueden sentarse. En estas palabras que he estado leyendo de la palabra de Dios, la profecía de Jeremías, nos está haciendo un llamado para que busquemos cuál es el camino de la verdad. Este mensaje lo he titulado La encrucijada o la última encrucijada, el cual es una encrucijada es donde hay un cruce, y para nosotros los gentiles estamos en el tiempo del fin y tenemos que saber que estamos cogiendo el camino correcto en medio de este cruce. Sabemos que lo que viene delante de nosotros es un tiempo sumamente difícil. Estamos viviendo en tiempos de apostasía y tiempos de decadencia espiritual. Sabemos que Dios ya nos había previsto todo esto que íbamos a estar aconteciendo desde antes de la fundación del mundo y preparó un camino. Y ahora podemos ver que en medio del tiempo difícil de confusión religiosa y espiritual que hay por donde quiera, nos está diciendo aquí la palabra de Dios que es un tiempo donde tenemos que pararnos y preguntar, ¿estoy en el camino correcto o no estoy en el camino correcto? Y nos dice, cuando te pares y te preguntes porque estás inquieto, y el que nos inquieta es el Espíritu Santo, preguntemos por las sendas antiguas. O sea, en este momento, ¿cuál es la senda antigua? Pues es la fe apostólica, es esa iglesia original que surgió el día de Pentecostés, en el cual fue el camino que ellos llevaron, ¿ves? Para que andemos como ellos caminaron, y es la única forma en que hallaríamos descanso para nuestras almas. Pero también la profecía te está diciendo que hay mucha gente que dirá, no, vamos a andar en ese camino. Dice ahora el Señor, puse sobre vosotros también atalayas. Atalayas son, era en los tiempos de las ciudades amuralladas, en la porción más alta de la ciudad, se ponía a una persona que era el que mejor podía ver de lejos para poder dar el aviso de peligro. En este caso tendrían que ser los ministros, que somos los que encargados de traer la palabra del Señor. Y de estos atalayas van a decir, escuchen el sonido de la trompeta. Pero la gente va a decir, no escucharemos. Escuchar el sonido de la trompeta hoy es escuchar, la trompeta es la voz de Dios para este día. La voz de Dios siempre ha venido a través de los profetas. Y la voz de Dios, los ministros, cuando traemos la palabra revelada de Dios, estamos trayendo el sonido de una trompeta. Pero esa trompeta tiene que dar sonido incierto. Pero ya estamos viendo que aun cuando el Dios de misericordia ha dicho, anden por el verdadero camino, la senda antigua, y escuchen a sus ministros que les están diciendo, escuchen el sonido de la trompeta. Y sabemos que en Apocalipsis 17, en la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, esa trompeta, quiere decir, vamos a escuchar lo que Dios nos está diciendo por medio de esa trompeta. Pero la gente dijo, no escucharemos, no andaremos. Ahora, bien, ¿qué ha dicho Dios? Voy a hacer un pequeño esquemita aquí en la pizarra
Sabemos que hasta esta generación pasada teníamos, o usted pertenecía a la Iglesia Católica Romana, o pertenecía a las iglesias denominacionales, las protestantes, las evangélicas y todas las demás. Es un tiempo de que o pertenecías a un grupo, o no pertenecías a ninguno. Bien, pero Dios, sabiendo que había tiempo de confusión, ¿quién tiene la verdad en medio de todos esos grupos? Dios envió un profeta con su voz. Y el profeta vino con un mensaje. Y ese mensaje es: ni este tiene la verdad, ni el otro tiene la verdad. Volvamos nuevamente a la palabra de Dios. ¿Ok? Y la palabra de Dios es quien tiene la verdad, es la Biblia. ¿Bien? Ahora, es un tiempo donde hay que tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque es un tiempo donde o aceptamos el camino provisto por Dios y nos vamos en el rapto, o rechazamos el camino provisto por Dios y entramos en la gran tribulación. Ahora bien, vemos que eso es así. Y uno dice, bueno, pero es que tanto la Iglesia Católica como las denominaciones todas usan la Biblia. Bueno, dice ahora el Señor de esta forma. Nosotros dice el Salmo 27:11. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Tremendo en nuestra oración para Dios, si es que estamos en esa inquietud, estoy en el camino correcto o no estoy correcto, pues entonces tenemos una, ¿cómo pudiéramos decir? Una escritura bíblica en el Salmo 27:11 que me dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Si hay un camino que al hombre le parece que es correcto, pero solo hay un camino correcto, pues dime, Señor, ¿cuál es el camino? Bien, responderá Dios a esa oración de alguien que le pide con un corazón contrito y humillado. Dice el Salmo 32:8, te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces estamos viendo que Dios responde a esa pregunta. ¿Ves? Señor, hay una gran confusión. Necesito saber cuál es el camino correcto, cuál es el camino verdadero. Y entonces Él te promete, yo te voy a enseñar el camino en que debes andar. Muy bien, y eso nos lleva al Evangelio según San Juan, capítulo 14. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, Jesucristo está diciendo, le dice a los discípulos, si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Bien, le dice Tomás, Señor, no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Si usted entiende, si leemos con calma, veremos que Tomás le está diciendo algo que es correcto. Jesucristo le está diciendo, ustedes saben a dónde yo voy y saben cuál es el camino. Y la respuesta que le está diciendo Tomás, pero si no sabemos a dónde tú vas, ¿cómo voy a saber cuál es el camino? ¿Ves? Por ejemplo, si yo fuera a ir al sur de Puerto Rico, a la ciudad de Ponce, y se lo digo, voy a ir a Ponce, pues usted se imagina cuál es el camino. Pero si yo le digo, me voy, pero usted sabe a dónde voy y cuál es el camino, pues si no me lo dice, no lo sé. Fíjense en la respuesta entonces de nuestro Señor Jesucristo. Le dice, ante la pregunta, ¿cómo podemos saber el camino? Es que yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si vamos al esquema que acabamos de poner, vemos que está el camino de la Iglesia Católica y está el camino de las iglesias protestantes y evangélicas. Pero Dios ha enviado un nuevo camino. Y recuerden que nos está diciendo aquí Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el mismo Jesús nos dijo que su palabra es la verdad, que Él es el camino. Y sabemos que al principio era la palabra y la palabra era con Dios, la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El camino es Jesucristo. Y entonces vemos que el día de hoy, tiempo de confusión, Dios por medio de su profeta nos está diciendo, volvamos a la palabra, porque la palabra es nuestro Señor Jesucristo. Cielos y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y toda palabra de hombre
Aunque ellos tienen la Biblia, está mezclada con credos y dogmas, no es la palabra pura. Por consiguiente, toda palabra de ellos sea mentira y la mía sea verdadera. Y debemos vivir no solamente por parte de la palabra que tienen ellos, sino por toda palabra que procede de la boca de Dios. Con este detalle que es el que cierra el libro de Apocalipsis. Si alguien le añade o le quita a la palabra de Dios, el nombre de esa persona va a ser quitada del libro de la vida. Para el cielo no va. Entonces, por consiguiente, tenemos que seguir la palabra en su totalidad, como está escrita y revelada por Dios, para que la podamos entender. ¿Cómo revelada por Dios? Jesucristo nos dijo que le enviaría el Consolador. El Consolador es su propio Espíritu, que vendría sobre nosotros para decirnos las cosas que están escritas en la palabra, de tal forma que la podamos entender y decirnos también las cosas que iban a acontecer. Entonces vemos que para poder llegar aquí, tenemos un evento sobrenatural, que es que el Espíritu Santo es el que está guiándonos a nosotros a la palabra y el que nos permite poder ver la palabra abierta. Fíjense que no tengo dibujado aquí la Biblia cerrada sino abierta, porque este es el tiempo donde la palabra ha sido revelada para poder ¿qué? Enseñarnos a nosotros cómo tenemos que estar viviendo. Muy bien. Dice ahora nuestro Señor Jesucristo. Ok, ya sabemos que Él es el camino. Ahora vuelve de nuevo, fíjense, en esta gran pregunta, ¿cuál es el camino correcto? En Mateo 7, versículos 13 y 14, dice Jesucristo: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Cuando volvemos a ese esquema, estamos viendo a que la puerta de la Iglesia Católica y las puertas de las denominaciones es unas puertas bien anchas, donde lo que le dicen a las personas: venga, apunte su nombre en el libro y con eso ya usted es salvo. Y eso no es correcto, y eso nos lleva a la perdición. Pero el mensaje, la palabra de Dios, lo que nos está revelando es esa puerta que es Cristo, y Él se la revela a quien Él se la quiere revelar. Por eso nos dice: son pocos los que entran por ella. Ahora, el Espíritu Santo está tratando de que entremos por esta puerta para tener acceso al reino de Dios, que es el reino de su palabra. Vamos a escribirlo aquí. La palabra revelada es el reino de Dios. Y sabemos que para poder entrar al reino de Dios, le dijo Jesucristo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver o entender el reino de Dios y poder entrar al reino de Dios. O sea que el mensaje implica, no es solamente yo creo lo que trajo un profeta, es que tiene que haber una experiencia personal del nuevo nacimiento para poder entonces entender las cosas espirituales. Porque el que es carnal no puede entender las cosas que son espirituales. Necesitamos el Espíritu Santo para poder entender y discernir las cosas espirituales. Ahora, justamente cuando hablamos en Mateo 7, versículos 13 y 14, vemos que justo después de que Él nos está diciendo que entremos por la puerta estrecha, empieza a decirnos: guardaos de los falsos profetas. Sabemos que la palabra profeta del Nuevo Testamento es alguien que enseña la palabra. Está hablando de ministros, está hablando de líderes religiosos o líderes espirituales. Y nos está diciendo: pero guárdense de los falsos profetas, porque vienen a ustedes vestidos de ovejas y son lobos rapaces. ¿Ves? Porque vienen con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Está diciendo que en este tiempo de encrucijada, para saber qué vamos a tomar, el Espíritu Santo está obrando, pero las fuerzas del mal también están obrando. El diablo, Satanás y todos los demonios están tratando de ¿qué? De evitar que los hijos de Dios logremos entrar al reino de Dios. ¿Ves? Porque la palabra nos dice que quiere trasladarnos al reino de su amado Hijo, que es el reino de la palabra. Pero todas las fuerzas del enemigo, huestes, principados y potestades de las tinieblas, se oponen a que nosotros podamos hacerlo.
Entonces nos está diciendo, guardaos de los falsos profetas o de los falsos ministros. Y dice, muy bien, ¿cómo yo reconozco quién es el falso ministro? Dentro de un momento vamos a entrar un poquito más profundo en eso, ¿verdad? Dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo yo sé si es falso ese ministro? Te está diciendo, por sus frutos los van a conocer. ¿Ok? Y no solamente eso, sino que dice, y también no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre recibimos muchos milagros. Y les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces estamos viendo que estamos enfrentándose a que Satanás también tiene sus ministros que van a tratar de estar evitando que nosotros entremos a toda la palabra de Dios. ¿Y cómo lo van a hacer? También usando la Biblia, pero metiéndola con sus propias interpretaciones de esa palabra de Dios para poder sacarnos de la carrera. Muy bien. Entonces, vemos que en las denominaciones todas ellas están diciendo, nosotros tenemos la verdad. La Biblia, la Iglesia Católica dice, nosotros somos la original. Las hijas dicen, no, Dios ha vindicado nuestros movimientos religiosos. ¿Veis? Sabemos que Dios vindicó el mensaje de Lutero, vindicó el mensaje de Wesley, vindicó el mensaje de los pentecostales. Y esas son las obras del Espíritu Santo, porque el camino de Dios, como Dios nos lo va trazando, dice la Escritura que antes de que Cristo venga tiene que haber una restauración. Y esa restauración sabemos que ahora la gracia de Dios nos proveyó las 3 etapas de la gracia. Entonces, en ese camino de Dios, para que podamos llegar a Dios, Dios envió a Lutero con el mensaje del justo vivirá por fe. Luego envió con el mensaje, con medio de Wesley, es necesaria la santificación. La santificación en el movimiento pentecostal que comienza en los 1906, hubo la restauración de los dones a la iglesia. Pero todo eso es para llevarnos a la tercera etapa de la gracia, que es el bautismo del Espíritu Santo, que es el que nos lleva a entrar al reino de su amado Hijo. Ahora vemos que en ese camino de Dios no es una autopista. En ese camino ha habido unos momentos y unas encrucijadas. Cuando de la Iglesia Católica Romana, ellas llevan ese camino, pero entonces Dios al enviar a Lutero, hay una encrucijada. En la encrucijada es los que creen el mensaje de Lutero, la vid de Dios sigue por aquí, pero los otros sí se quedan trancados. Cuando pasa el tiempo, después de Lutero, hay otra encrucijada, que es cuando viene Wesley. Los hijos de Dios ven la movida del Espíritu Santo y se mueven hacia la santificación. Luego, cuando vienen los dones, los hijos de Dios se mueven hacia los dones. El día que nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin, vemos que el requisito de Dios es entrar en el bautismo del Espíritu Santo, y los hijos de Dios se tienen que mover hacia ahí. Ahora, Satanás hizo todo lo que pudo para matar el movimiento de Dios con Lutero. Y lo que hizo fue que organizó, una vez se va Lutero, una vez se ve el mensajero, organiza a esa iglesia y la mata. Pero la vid de Dios sigue fluyendo, y en todo el tiempo siempre ha habido gente respondiendo a la palabra de Dios para su día. Pero eso nos lleva al día que nosotros estamos viviendo, el día de hoy. Y es a donde queremos entrar ahí. Muy bien. Sabemos entonces que para el día de hoy, que es donde queremos entrar, porque estamos en la encrucijada del tiempo del fin, estas ya son pasadas. Sabemos, leíamos esta escritura el domingo pasado, cosas que ojo no vio, ni oído de oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Pero Dios nos las ha revelado a nosotros por su Espíritu, porque somos hijos de luz. Bueno, ahora vemos que
por causa del Espíritu Santo, queremos saber el día y la hora que nosotros estamos viviendo, cómo es esta encrucijada y a qué nos estamos enfrentando nosotros en esta hora. Vemos entonces que hay unas palabras proféticas que nos dicen que este es un tiempo de mucho peligro, un tiempo de mucha confusión. Ahora hemos visto que cuando Dios envía al profeta, Él nos envía con un mensaje, volver a la palabra. ¿Ok? Y está diciendo, bien, la novia ahora con ese mensaje tiene que ir por el camino del centro. ¿Ok? ¿Qué es el camino del centro? No se aparte ni a derecha ni a izquierda. No puedes irte a los bordes, o sea, no te puedes ir ni al legalismo ni al fanatismo. Esto es dentro de lo que estamos siguiendo el mensaje, ¿ok? Aún dentro del mensaje, porque sabemos que el Espíritu Santo nos está guiando para que estemos por el centro, pero las fuerzas del mal están buscando cómo nos sacan del camino del centro. Y vemos que ahora acabamos de leer, Satanás va a ver cómo nos va a sacar de aquí. Y él va a utilizar, acabamos de leerlo aquí, falsos profetas, o Mateo 24, falsos ungidos, falsos cristos. ¿Ves? Entonces vemos aquí que viene aquí maestros falsos, o sea que su enseñanza es falsa. Esto es dentro de aquello que estamos, como él está buscando, el enemigo, cómo nos saca del camino del centro. Y ahí vemos en esos falsos maestros, en 2 de Timoteo, de versículos 3 y subsiguientes, nos habla de esos que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. Están predicando el mensaje, pero niegan la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces vemos que esos falsos maestros, vemos que los diablos están ejerciendo influencia sobre ellos, o algunos de ellos tienen posesión sobre esas personas. ¿Okay? Dios tiene sus instrumentos, el diablo también tiene sus instrumentos. Entonces el enemigo, por medio de la influencia y posesión de esos ministros, está tratando de apartar a la novia del camino del centro. Entonces dentro del fanatismo, vemos ahora nos está diciendo, cuando seguimos, que hay hombres, ministros que tienen dones. Por eso nos está diciendo aquí, Señor, en tu nombre eché fuera de tu demonio, hice muchos milagros. Y Dios dice, no, yo no te reconozco, yo no te mandé a ti. Recordemos que Satanás puede imitar cualquiera de los dones de Dios, excepto la palabra de Dios. ¿Ves? Le está diciendo, ten cuidado, no te dejes llevar por aquellos que tienen dones o aquellas enseñanzas que vienen. Tienes que permanecer en el camino del centro. Cuando vemos que sigue la palabra en Mateo desarrollándose, y ahí dice ahora Jesucristo, cualquiera que oye estas palabras y las hace, le declararé a un hombre prudente. Entonces, el que se mantiene en el centro es el que edifica su casa. Esto se me dañó. Muy bien, perdonen un momento. Es el que edifica su casa, edifica sobre la roca, y a ese lo llama, ese es un hombre prudente. ¿Okay? Pero el que está edificando sobre arena, ese es el que lo voy a llamar que es un hombre insensato. Y cuando vemos que estas palabras prudente e insensato nos recuerda en Mateo 25 de unas vírgenes prudentes y unas vírgenes fatuas o insensatas. Entonces la única forma es que manteniéndonos en el camino del centro es lo que nos convierte, nos lleva a poder edificar sobre la roca y que Dios nos considere como personas prudentes. Gloria a Jesucristo. Ahora, cuando escogemos el camino
trazado por Dios, seguir el mensaje. ¿Ves? En el esquema que estaba haciendo ahorita, cuando salimos de los grupos religiosos tradicionales para seguir el mensaje, al seguir el mensaje, ahí hay un tiempo de apretura. Porque identificarnos por el mensaje implica burla, rechazo, persecución, y todos hemos pasado por ella. Pero rechazar el mensaje implica que aceptación de los grupos religiosos. ¿Sí? Ahora, ¿a usted le interesa que los grupos religiosos lo acepten o que Dios lo acepte? Ahora, para que Dios lo acepte, Jesucristo dijo, si han hecho eso conmigo, que soy el árbol verde, de ustedes van a hacer lo mismo, y todos aquellos que siguen mi camino van a recibir rechazo y persecución. Ahora usted dirá, bueno, está bien, pero ¿y si yo no pertenezco a ninguno de esos grupos? Bueno, si no perteneces a esos grupos, pero tampoco te identificas con el mensaje de la hora, y lo que tienes entonces es un pensamiento denominacional, pues también está en los grupos que no van a tener el sello de Dios. Recordemos que identificación con el mensaje, que al punto de recibir el bautismo del Espíritu Santo, eso es lo que nos da derecho al sello de Dios. Y eso es lo que Dios va a reconocer. Pertenecer a los sistemas religiosos tradicionales o no pertenecer a ninguno, aquí no hay término medio. O estás con Dios o estás con el diablo. O tienes vida eterna o vas a ir a las regiones de los perdidos. Vas a recibir entonces la marca de la bestia. Entonces, ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo, un tiempo sumamente peligroso, porque ya no queda mucho tiempo, que es lo que estamos viendo por las cosas que nos están aconteciendo. Sí, sí. Ahora, cuando seguimos viendo entonces en la palabra de Dios, vemos que la palabra de Dios nos dice que Dios va a venir a buscar a aquellos que los estamos siguiendo, a las vírgenes prudentes, en un tiempo de apostasía. Y vamos a entrar ahora a ver cómo es eso. ¿Estamos viviendo en ese tiempo o no estamos viviendo en ese tiempo? Perdón. Tiempo de apostasía. El apóstol Pablo, cuando escribe su primera epístola o su primera carta a Timoteo, esa carta la está escribiendo en un tiempo de gran apostasía y decadencia espiritual, igual que la que nosotros estamos viviendo en este día. Y lo que él como profeta está viendo en ese día, lo está viendo que en el futuro iba a venir también las mismas condiciones. De la misma forma que Jesucristo dijo que cuando viniera en la manifestación del Hijo del Hombre, sería como en los tiempos de Noé o en los tiempos de Lot, ¿verdad? Y eso sabemos que estamos viviendo en esos tiempos. Dice ahora 1 Timoteo 4:1. Acabamos de decir que hay que permanecer en el camino del centro sin apartarnos a derecha o a izquierda. Dice ahora, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que es hoy, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Okay? Entonces acabamos de ver que los hijos de Dios estamos siguiendo el mensaje y las fuerzas del enemigo están tratando de ¿qué? De apartarnos del camino del centro. Por eso está diciendo, mire, algunos van a ser engañados y van a salir del mensaje. Esto es interesante, muy interesante. Entonces vemos que el camino es el camino trazado por Dios de volver a la palabra. Este es el mensaje. Entonces las fuerzas del mal están tratando de ver cómo nos sacan a nosotros de aquí. Entonces estamos caminando ¿a qué? En la luz que Dios nos está mostrando. Dice, pero van a venir espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Usted dirá, pero yo no veo demonios. No. Es que acabamos de decir,
que vienen falsos profetas, falsos maestros, ministros, desde sus púlpitos, ¿ves? ¿Están qué? Predicando. ¿Están predicando qué? Dicen, no, están hablando de Jesucristo, pero el que está detrás de ellos, acabamos de verlo, son diablos, ejerciendo su influencia o posesión sobre esos ministros que también están con los libritos del mensaje. Pero están ¿qué? Los están torciendo para hacer que salgamos del camino del centro, es lo que Pablo está diciendo. Y lograrán que algunos sigan a esos ministros y diciendo, no, este ministro del mensaje, este es el que está bien. Bueno, ¿es el que está bien o no es el que está bien? Ahora dice, perdón, Primera de Juan 5:4. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, la única forma de vencer es por medio de la fe. Y si esta gente, por medio de sus enseñanzas, minan nuestra fe, nos van a sacar. ¿Y qué va a ocurrir? Nos vamos a ir, vamos a poner aquí, como Judas, vamos a estar ahorcaditos. Porque nos van a sacar y va a haber ¿qué? Muerte espiritual al sacarnos del camino del centro. Fíjense que ahora sigue diciendo el apóstol, y sabemos que la primera forma de la apostasía, vamos a escribirlo aquí bien grande, apostasía, la primera forma de la apostasía es legalismo. Dice, ¿cómo que legalismo? Primera de Timoteo 4:3. ¿Cómo esta gente te va a sacar del camino del centro? Miren qué claro es la Biblia. Prohibirán casarse. Segundo, mandarán abstenerse de alimentos. ¿Ok? No se puede comer carne, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Eso es legalismo dentro del mensaje. Cuando dice la Escritura, todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y la oración todo es santificado. Entonces, hay quienes que te dicen, no se puede comer carne, o hay que ponerse enemas para mantener el cuerpo limpio. ¿Dónde dice la palabra de Dios que hay que ponerse enemas para poder uno limpiarse si la santificación viene por el medio del lavacro del agua de la palabra? ¿Ve? Ahora, esto que estoy diciendo, eso salió de ministros del mensaje. ¿Ve? Porque lo que digan el Papa de Roma o lo que digan los líderes religiosos denominacionales, yo no le voy a hacer caso. A lo que uno le presta atención es a los ministros de este mensaje. Y uno tiene que estar chequeando a ver qué es lo que ellos están diciendo. Fíjense que el apóstol Pablo sigue diciendo en 2 de Timoteo 2, versículos 17 y 18. Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Fíjense, por nombre Pablo está identificando a estos ministros del mensaje que se desviaron de la verdad y están diciendo, no, la resurrección ya se efectuó porque Cristo resucitó, se llevó los santos del Antiguo Testamento, eso ya ha pasado, no hay más ninguna resurrección. Y dice, y lograron trastornar la fe de algunos, los engañaron. En el 2 de Timoteo, en el 4:10 dice, Demas me ha desamparado. En el 4:14, Alejandro el Calderero se ha opuesto a nuestra palabra. O sea que ya desde esa primera iglesia primitiva había ministros que estaban inspirados por el diablo y ellos no lo saben. Están engañados. Y Dios los entrega los entrega a un espíritu de engaño para que crean la mentira por causa de rechazar la palabra de Dios. Y Satanás los utiliza porque estos le van a prestar oídos. Ese ministro es famoso, yo sigo lo que él diga. Siga lo que él dice mientras está repitiendo la palabra y el mensaje de Dios. Pero cuando añaden sus propias interpretaciones, usted no puede seguir eso. ¿Ven?
Y dice ahora, otros dicen, cuando venga lo perfecto de la palabra, lo que es en parte será quitado. Y empezaron a decir, ya no hay que celebrar la Santa Cena, el lavatorio de pies, ya no hay que pasar por justificación, santificación, y se olvidan de la santificación. Mire cómo usted va a llegar a la plenitud quitando los parciales, si Dios va edificando sobre eso. ¿Ve? Y también te pueden citar cuando dice, dejando a un lado los rudimentos de la doctrina de Cristo, de los bautismos, de la imposición de manos, ya no hay que hacer nada de eso. No, porque lea un poquito más abajo y verá donde te dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y Él va a permitir que cumplamos su palabra en todo momento. ¿Ves? Ahora, dice segunda de Tesalonicenses 2:1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahora está diciendo, miren, ahora, todo esto va a ver, tratando de sacarte. Ahora, con respecto al rapto en sí, dice 2 de Tesalonicenses 2:3. No vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces vemos que ahora, cuando venga la apostasía en su máxima plenitud, porque apostatar de la fe es menguar la fe de la persona, ¿verdad? Dice cuyo versículo 2:9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. Ok, eso lo decimos, bueno, cuando eso venga en el futuro, mírense, cuando nos está diciendo, ese hombre de pecado, el hijo de perdición, se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios, que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Nos dice un profeta, ¿y cómo se hace pasar por Dios? Perdonando pecado. ¿Cuándo ocurrió eso? Eso ocurrió allá atrás. Creo que fue en el concilio de Nicea. Concilio de Nicea, cuando surge la Iglesia Católica Romana. Ahí es donde escogen al Papa. Dios nunca quiso que hubiera un papa. Por eso dice, no llamen a nadie papa, sino que solamente tenemos un padre y es el que está en el reino de los cielos. Y él viene llamándose, y en su corona, la triple corona, corona de 3 puntas, Vicarius Filii Dei, 666, el representante de Dios en la tierra. Y él sube, ¿por qué? Porque el espíritu del anticristo, que ya estaba dentro de la iglesia, cuando llega al año 324 en el concilio de Nicea, coronan a esta persona, coronan a este hombre y le dan la triple corona y lo hacen representante de Dios en la tierra. Y él es el que perdona los pecados. Dice, y él subió ahí por obra de Satanás, con poder, señales y prodigios mentirosos. Y usted dirá, bueno, pero hacía milagros. Bueno, los milagros son, él declaraba guerra, él declaraba el fin de la guerra. El Papa de Roma, a través de siglos, es el que nombraba reyes, quitaba reyes, tenía control sobre toda la tierra. Ahí en medio de eso, después de las edades del oscurantismo, ahí es donde Dios envía a Lutero con un mensaje. Un solo hombre, de la misma forma que envió a Moisés un solo hombre para sacar a un pueblo escogido de Egipto, así mismo Dios envió a Lutero con un mensaje. Y los que eran de Dios creyeron ese mensaje y salieron de ese faraón, de la influencia de ese faraón, para seguir que la luz que Dios estaba dando en ese momento. Ahora sigue diciendo, y con todo engaño de iniquidad. Iniquidad viene de inicuo y es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. ¿Ves? Gloria a Jesucristo. Ahora dice, según de Tesalonicenses 3:2, como eso va a venir y está, oremos para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe.
Entonces fíjense lo que nos está diciendo de cómo debe ser nuestra oración en este día. Nos está diciendo, si esto es lo que nos está diciendo, lo que viene, lo que yo estoy pasando en este momento, vamos a orar para que Dios nos libre de esos ministros falsos dentro del mensaje. ¿Ves? Porque no es de todos la fe. Hablar cosas perversas es, dice el profeta, es cuando estos ministros dan su propia interpretación o dicen, esto es lo que Dios quiso decir, apartando que con ello están dañando el mensaje puro que el profeta nos trajo de parte de Dios. ¿Ves? Te dirán, pero ¿cómo es eso? Bueno, ¿cómo fue en el Edén? Dios le dijo a Adán y a Eva, de todo fruto de árbol del huerto pueden comer, pero de aquí no, porque el día que de él comieren van a morir. ¿Qué le dijo Satanás por medio de la serpiente? Le dijo, con que Dios os ha dicho, y se lo citó bien, ¿verdad? Con que Dios les dijo que comieran de todo árbol, pero de este no, porque iban a morir. Sí, eso fue lo que nos dijo, pero verdaderamente Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios bueno. Dios no va a querer que ustedes se mueran. Y le quitó esa palabra. ¿Ok? Él le dice, morirán. Y Satanás le dijo, no van a morir. Y ellos creyeron la mentira del diablo. Y allá nos está diciendo que hay muchos seguidores del mensaje que seguirán esas disoluciones. Son buenos ministros. Quizás tienen unos testimonios tremendos, con unos dones tremendos. Pero si su enseñanza se desvía un poco de la palabra de Dios, están inspirados por Satanás. Esto es duro decirlo, pero más duro todavía aplicarlo. ¿Ves? Porque nadie quiere llamar a alguien que está bajo la influencia de Satanás. Pero recordemos que la primera iglesia de Éfeso le dijo a aquellos ministros que venían con ese tipo de doctrinas, torciendo la palabra, los hallaron mentirosos y lo declararon públicamente. Ahora vemos como Pablo también declaró por nombre públicamente los que eran falsos. Gloria a Jesucristo. Entonces, en este tiempo que estamos viviendo del fin, seguimos. Perdón. Nos está diciendo dentro de esta apostasía que estamos hablando. ¿Ok? Dice, estamos hablando aquí apostasía con respecto a la fe y a la enseñanza. Pero estamos viendo en un tiempo de apostasía general y nos dice en preguntas y respuestas del 54. Fíjense la profecía de Isaías en Isaías 4:1. Y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras, quita nuestro oprobio en el tiempo del fin. ¿Okay? Recordemos que Jesucristo dijo que en el tiempo del fin, cuando venga la manifestación del Hijo del Hombre, sería como en los tiempos de Lot y como en los tiempos de Noé, casándose y dándose en casamiento. Y aquí vemos que 7 mujeres dándose en casamiento con un solo hombre. Ahora dice un profeta, así de malo está hoy día. ¿Qué apostasía ha acontecido a nuestro país, los Estados Unidos? Estamos en un camino de inmoralidad, de retroceso. Es un Sodoma y Gomorra moderno, el mundo entero en esa condición. Primero nos dice un profeta, esta condición de apostasía, de inmoralidad, entero. Y dice, ya estamos ahí. Recordemos que dimos ahorita la cita, que Cristo no puede venir hasta que se manifieste la plenitud de la apostasía. Ahora vemos un profeta diciéndote, ese es el tiempo que estamos viviendo, y lo dijo una generación atrás, casi 60 o 70 años atrás. Dice así, miles de homosexuales aumentan cada año. Aún el deseo natural entre esposo y esposa ya no está más en la gente. Esto es exactamente lo que Dios dijo que sucedería. Es una condición horrible y estamos viviendo en ella. ¿Okay?
identificando el tiempo de apostasía y tiempo de decadencia espiritual. Y ahora sí, dice el profeta, si usted únicamente se está agarrado de su denominación, de lo que enseña su grupo religioso, usted está recibiendo la marca de la apostasía, lo cual está tomando el lugar del bautismo del Espíritu Santo. Por primera vez yo encontré esa expresión, la marca, el tiempo de apostasía, y ahora él lo llama la marca de la apostasía. Y yo decía, pero será una marca diferente. Entonces sigo buscando y me encuentro el mensaje en Cades Barnea, 1956, párrafo 108. La marca de la bestia es la marca de la apostasía. Entonces la marca de la apostasía es lo mismo que la marca de la bestia. ¿Ok? Entonces si usted apostata a la fe, se sale del centro del mensaje, usted está tomando la marca de la apostasía. ¿Bien? Y entonces está haciendo cosas inicuas, porque hacer lo bueno es obedecer la palabra de Dios. Y tan pronto usted desobedece la palabra de Dios, va a tomar la marca de la bestia. Gloria a Dios. Vuelve y ahora nos dice, miren qué tremendo. Te dirá, no, pero ¿y si cometo un error? Hebreos capítulo 6, parte 2. Hablando de Abraham en el párrafo 406. Miren a Abraham viviendo allá en Gerar, estando en apostasía. Mira, pero vean cómo es este. Abraham, el padre de la fe, está en apostasía. Dice, él dice una vez, diciendo una mentira y entregando a su esposa a otro hombre para salvar su propio pellejo, estoy citando. Apartado totalmente de la promesa y todo, pero todavía él era el profeta de Dios. Estamos viendo que el que es predestinado nunca se va a perder. Y vemos que Abraham, siendo el padre de la fe, en su carne cometió un error porque tuvo miedo de perder su propia vida, y eso lo llevó a traer una mentira. Él se sale del lugar provisto por Dios y se movió en vez de depender de Dios. Y entonces, ¿qué ocurrió? Mintió para salvar su propia vida. Pero con todo eso era el profeta de Dios. ¿Y Dios qué? Dios lo restaura. Hasta que él reconoció su propio error. El mensaje, ¿hay algo difícil para Dios? 1960, párrafo 29. Hoy día vemos la apostasía y el enfriamiento. Permite, en su oración dice el profeta, que el remanente, ya hemos visto que nos está diciendo, hay muchos que se van a salir del mensaje, o se quedan en el mensaje, como pudiéramos decir, que ya está contaminado por las enseñanzas de ellos, y dicen, nosotros estamos en el mensaje. Por eso a veces cuando me dicen los hermanos, me voy a mudar, voy a tal sitio, hay iglesias del mensaje, yo digo, bueno, hay iglesias del mensaje, pero ¿qué están predicando? Yo no lo sé. Te tiene que chequear por la palabra de Dios si eso está 100% correcto o no está 100% correcto. ¿Ves? Ahora te dice, permite que el remanente que se ha escapado de esta Babilonia, Babilonia es confusión, que se levante y resplandezca, que tú la llenes, ¿a quién? Al remanente, con el poder de Dios, y haga las grandes obras de Dios. Fíjate lo que le está diciendo en su oración. Dice, oremos para que esos hombres no vengan, pero que te ayude. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestar que Él resucitó dentro de los muertos. Gloria a Dios. ¿Dónde tengo él? Aquí. ¿Ve? Entonces, decíamos que estamos ahora aquí, los que estamos siguiendo el mensaje todavía. ¿Okay? Estamos en el mensaje y estamos en el centro. Entonces estamos viendo que hay un tiempo de
una encrucijada donde hay ministros que están jalando para acá. Pero el Espíritu Santo está jalando para acá. Okay. La palabra de Dios nos dice que en esta encrucijada del tiempo del fin hay una gran apostasía. Entonces vemos que esta encrucijada es una gran apretura. Una apretura no solamente espiritual, sino una apretura física. La apretura natural la estamos viendo. Pues en Puerto Rico acabamos de pasar un huracán, acabamos de pasar un terremoto, ahora estamos en esta pandemia que dicen los que saben que después de la Segunda Guerra Mundial es el evento más grande que ha acontecido comparado con lo de la Segunda Guerra Mundial, porque está afectando a todas las naciones que hay en la tierra, en crisis social, crisis económica. Quizás el número de muertes no es el mismo que teníamos en la Segunda Guerra Mundial, pero lo más importante es la persecución, la muerte espiritual. Y vemos que en ese tiempo de apretura nos dice el profeta que el Concilio Mundial de Iglesias va a estar apretando. Gloria a Jesucristo. Y cuando Él empieza, está apretándonos, lleva tiempo apretándonos. Y los falsos de Mateo 24 van a estar ahí siendo manifestados. Mateo 24, 24. Falsos ungidos, falsos cristos. Y usted tiene que decir, bien, ¿y cómo voy a hacer? Vemos que en ese tiempo de apretura ya la apostasía está aquí. Pero esa apostasía también está creciendo. ¿Cuándo empezó nuestra apretura? Desde acá atrás, desde que tuvimos que decidir si nos quedábamos con las denominaciones o creíamos el mensaje. Pasamos esa apretura y seguimos en el rechazo de ellos, pero ahora viene una apretura mayor. Acabo de decir física y espiritual. Y dice ahora un profeta. El mensaje, la visión de Palmos del 60. Todo mal a través de las edades se va traslapando hasta que finalmente termina en una apostasía total en el último día. Entonces vemos que va a haber una apostasía total. Y no tenemos que echarnos muchas gotitas de ojo para ver y saber que hay iglesias completas del mensaje con sus pastores saliéndose del camino del centro. Ya vemos que la apostasía en el mundo, señales para el mundo están por todos lados. Lo que estamos viendo ahora son las señales para la novia. Y vemos que en las señales para la novia, dice, hay una apostasía total desde el punto de vista de nosotros los gentiles. En la edad de la Odisea, 1960, dice el profeta, párrafo 43. Yo predigo que la iglesia entrará completamente en apostasía. Está hablando de las denominaciones. En apostasía total, completamente es total. Y ella será echada de la boca de Dios. Esta es la última edad. Hay 7 edades. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En la última edad, que es la edad de la Odisea, en ese mensaje el profeta identifica, esa edad comenzó en el 1906. Y dice, y yo predigo que terminará esa edad para 1977. ¿Ok? El comienzo y el fin de esa edad. Desde el punto de vista de Dios, ya Dios deja de lidiar con respecto a esos grupos religiosos, pero por medio de un profeta dice, ahora estamos entrando en la edad de la piedra de corona. También la llama la edad de la novia. También la llama la edad de adopción. O la edad del bautismo del Espíritu Santo.
sea que el mundo ya está en la condición de la Odisea desde el punto de vista de Dios, de las edades. Recuerden Apocalipsis 17, y cuando él dice el tiempo ya no es más, dice las edades se acabaron. Ya Dios no hay más ninguna otra edad, pero dice dentro de la edad de la Odisea Dios abre. ¿Y qué abre qué? El grupo de la piedra de corona. ¿Ven? 7 edades, ya esta se acabó, pero empezó esta. La edad del Espíritu Santo, la edad de la novia, la edad de la piedra de corona. Porque es Cristo viniendo, ¿qué? A encarnarse en este grupo. La venida de la piedra de corona no es otra cosa que el Espíritu Santo en la persona del Espíritu Santo o de la palabra, morando en aquel grupo elegido de parte de Dios para una manifestación. Y eso está ocurriendo en medio de esta apretura. Dios nos está llevando aquí, y de aquí lo único que nos queda para nosotros es el rapto. Los demás pues se quedan para cumplir las profecías que van a cumplirse después que esas cosas acontezcan. Fíjense que cuando habla de la totalidad de la apostasía, citábamos que el hombre de pecado, el hijo de perdición, y sabemos que hay algo que se va a cumplir después, y es que cuando ocurre el rapto, Satanás no puede encarnarse, entrar en la persona del Papa de Roma de ese momento, porque el Espíritu Santo lo está prohibiendo. ¿Cómo lo prohíbe? La Escritura dice que no puede encarnarse en el Papa de Roma hasta que el rapto no haya acontecido. Ahí es cuando cambia de anticristo, ahora mismo es el falso profeta, el Papa, y se va a convertir en la bestia. Y en la bestia cumplirá otra serie de escrituras, pero no tienen que ver con nosotros, porque ya nosotros, los hijos de Dios, nos habremos ido de aquí. En el mensaje de las 70 semanas de Daniel, él dice, ese hijo de perdición es el diablo. También lo cita, es Judas. Dice, es apostasía de la genuina fe pentecostal. Dice, la fe pentecostal sería desplazada y los dignatarios entrarían. ¿Qué es lo que está diciendo? Que van a desplazar la dirección del Espíritu Santo en la iglesia para seguir la dirección de los nicolaitas, de los sistemas organizados, el hombre guiando al hombre. Y eso es la apostasía total. Solo los hijos de Dios estamos bajo la influencia del Espíritu Santo. Esta es la última encrucijada para nosotros. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué está haciendo Dios ahora mismo? Mire, Dios ahora mismo está haciendo lo mismo que hizo con los caminantes de Emaús. Caminantes de Emaús van en un tiempo de apretura, en un tiempo de tribulación, y van nuevamente hacia la ciudad de Emaús. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Se puso al lado de ellos y les dijo, espera, ¿qué es lo que está pasando? Piensa, ¿qué es lo que está ocurriendo? Y empezó a citarle las escrituras, lo que estoy haciendo yo ahora mismo, para despertar en ustedes, espérate, esto es Dios el que está en este negocio. Todo lo que está aconteciendo en el mundo y dentro de las iglesias del mensaje y todo, eso ya ha sido hablado por Dios y está ahí en las escrituras. Pero tenemos que echarnos colirio para que veamos y podamos permanecer en el camino del centro. Dios se le presenta a los caminantes de Emaús que se están alejando del centro. Pero Jesucristo, quien es el Espíritu Santo, les revela la palabra y ellos vuelven 180 grados. ¿Ok? Vemos que los caminantes que van hacia Emaús, Cristo les da una revelación y los vira y vuelven a Jerusalén a testificar que tuvieron un encuentro con el Dios vivo. Si usted, mi hermano que me está escuchando, ha estado bajo la influencia de estos otros ministros saliéndose del centro, en este momento el Espíritu Santo les dice, ustedes están como los caminantes de Emaús, vuelvan nuevamente a la senda antigua. ¿Qué es lo que dijo verdaderamente un profeta? ¿Qué es lo que está vindicado por un profeta? Y sabemos que dirán, no, pero esos grupos religiosos, ¿qué otro movimiento ha sido
vindicado por Dios en los últimos 80 años, como que no sea el que Dios ha vindicado por medio del profeta William Marion Branham. Ni ha habido ese movimiento en la Iglesia Católica, ni en ninguna de las denominaciones protestantes, bautistas, metodistas, testigos de Jehová. Ninguna movida del Espíritu Santo. La única movida del Espíritu Santo ha sido vindicando este mensaje. ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! Este es el tiempo, la última encrucijada. Ya no queda mucho tiempo. Vuelvan, cojan el paso y regresen a Jerusalén. Esta es la verdadera Jerusalén. La casa del pan de Dios. Y de esta a la nueva Jerusalén.